que... ¿Cómo se llama el hombre del sombrerito ese que cobraba los derechos de autor? Frantoni Santana. Frantoni. Y hay mucha música que él nada más le interpreta un pedacito, porque la ley le cobra si él... La gente la escasez. Entonces, de la tirandera él no puede cobrar nada. Por la zarandela, ¿y de quién era? Julio Alberto Hernández. Está muerto. Pero todo. Maridalia te va a cobrar. No, porque ya tiene más de 50 años. Bueno. Si tiene más de 50 años no paga, no. Mira qué bien. Señores, nosotros tenemos a Arturo Martínez Moya con una participación especial que lo hemos invitado, porque Arturo es de las personas que, aunque es político por obligación, es primero economista y no tiene miedo. Yo quiero hacer un comentario para que él coja la hoja que cogen los maestros y le corrigen el examen a los alumnos. Señores, el financiamiento internacional no es nada en que los organismos y los países grandes deban de sentirse orgullosos. No hay diferencia entre la usura, el agiotismo, con esos préstamos que le ponen un traje de lujo de Fondo Monetario, de papeles internacionales o de, a veces, deuda externa. A veces inclusive bonos soberanos, así que se llaman. Para mí, el único préstamo decente con una buena intención que ha recibido el país en los últimos años fue la ayuda que nos dio el presidente Chávez aquí en República Dominicana de reunir en una organización que él llamó Petrocaribe un grupo de países que les resultaría difícil enfrentar un alza de precio del petróleo, pero al estar Venezuela ligado a los acuerdos internacionales con la OPEP, no podía ni regalar ni vender ese producto por debajo del precio. Entonces buscó una fórmula que nos ha dado oxígeno en los últimos años, que es Petrocaribe. Después que el petróleo llegara a un límite, que se hiciera difícil el adquirirlo, entonces Venezuela nos daba un crédito por esa diferencia. Una parte la comprábamos en efectivo y la otra nos la financiaban. Este problema de ahora es difícil porque si es cierto que si sigue bajando el petróleo y se pone por debajo de los $40, como parece que va a estar unos días, no vamos a tener el financiamiento, pues mejor, porque los estamos comprando a 40 y no a 80. Y es mejor porque no nos endeudamos, es mejor por todas partes. Pero nos da pena que nuestro aliado, quien nos ayudó en nuestros momentos difíciles, no reciban los fondos del petróleo, los ingresos que tenían pensado recibir en un país que toda su economía descansa en el petróleo. No podemos decirle, páguennos a 80, porque tampoco somos bobos. Y para nosotros cualquier precio es caro. Entonces, Venezuela vendió nuestra deuda, que era de 4.000. Ya hay muchísimas expresiones que República Dominicana debió comprar esa deuda. A la velocidad que Venezuela quería el dinero, República Dominicana no lo tenía. Comprarlo en bienes y servicios. Señores, no le pudimos mandar ni un grano de habichuela negra en todo el tiempo que tuvimos. En el saldo de cuenta hacen contar que sí se mandó. Bueno, mandaron ¿qué por ciento, Machi? ¿Qué por ciento? Mínimo, pero se mandó. Hay también algo que no se dice. Funcionarios venezolanos de Chávez no tenían interés en que se le pague en bienes y servicios, porque los negocios de gobierno a gobierno no dan comisiones. No dan comisión y ellos obviaron eso. Todos esos elementos
sumado al que ahora resulta que el gobierno, que no tenía una comisión seria, ni en el gobierno de Hipólito, ni en el gobierno de Danilo, ni en el gobierno de Leonel, para negociar desde un principio porque aquí no existía un organismo para eso. Ahora resulta que nosotros vamos a comprar la deuda y le vamos a comprar al 50%, al 40%. Goldman Sachs la compró al 40%, le va a poner un 10% y nos la va a vender. ¿Con qué la vamos a comprar? ¿Un grupo de empresarios la van a comprar? No, porque esos empresarios la van a comprar y después van a ir al Estado y le van a decir, te pagamos impuestos al 100% a como ustedes la pagaron. ¿Van a coger dinero del Banco de Reserva? No, ya no, porque el Banco de Reserva acaba de coger su dinero y prestarlo para comprar a ese. Va el gobierno a comprarla con bonos soberanos al 9%. Es así, porque son los únicos dineros que aparecen. Yo quiero que todas esas afirmaciones que pueden estar llenas de falsedades o de inexactitudes, faltan informaciones. ¿verdad? ¿Cómo cuál? Bueno, los verdaderos precios y la verdadera situación de Goldman Sachs con esa faltan informaciones. Bueno, señores, es que Goldman Sachs es un negocio para comprar deuda, ¿verdad? Es para comprar deuda. Pero yo no sé si la información les llegó a los funcionarios dominicanos, no lo sé. A veces llega, pero son medio parcos en decirlo, porque hay operaciones que se esconden por dos razones. Primero, para hacer chanchullo. Y segundo, también se esconden para evitar que se especule con eso, porque entonces especulan. Es como la tasa de cambio, machi. Si tú dejas a la Junta Monetaria ir al baño cuando se decide subir la prima, de ahí cogen el teléfono y dicen, compra, vende. Tú tienes que tener cuidado. Yo le doy la bienvenida al doctor Arturo Martínez Moya y que nos cuente realmente cómo debió hacerse aquello que Venezuela lo implementó con el mejor deseo de ayudar el grupo de países del Caribe que se benefician de Petrocaribe. Doctor, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por invitarme. Julito, oyendo tu comentario, hay varias cosas que hay que aclarar. Primero, Petrocaribe te financia aunque el petróleo esté en $10 el barril. O sea, si el petróleo llega a no 10 es solamente de 40 para arriba. No. Cuando llega a 100, te financia el 50, la mitad de lo que tú compras. Ya. Ahora mismo está en 40. A los precios que están, está en 40. Cuando baje a 30, te financian todavía 25. Cuando baje a 20, así siempre hay un porcentaje que se financia. Sí. Aunque baje hasta 10. Eso está claro. Hasta ahí. O sea, lo primero es eso, que no importa cómo baje, siempre te están financiando un porcentaje del precio. Es importante. Segundo, son 50,000 barriles, pero nunca llega a 50,000. Ahora está como en 20,000 barriles diarios, lo que financia Petrocaribe. Y si ellos solamente nos están mandando alrededor de 20,000 diarios. Mira cuál es el muñeco. Nosotros, el consumo promedio diario aquí de combustible son 140. Total. Sí, lo que consume todo el mundo. De GLP, gasolina, fuel oil. Todos los derivados del petróleo, refinado o no. Sí, todo. Cada vez que amanece, 24 horas, nosotros consumimos 140,000 barriles de todo. ¿Cuánto cuesta eso? Esa, la factura petrolera, bueno, tú la multiplicas por... Ahora a $100, ¿cuánto es? $100, 140,000 son 140 millones de dólares diario. Diario, eso o 1.400. No, 140. 140 millones diarios. Sí. Si es al 50, 70 millones, ¿verdad? Exactamente. Bien. Entonces, pero de Venezuela. Solamente. De Venezuela, nada más viene 90. O sea, la refinería le dice, Venezuela, te compro de estos 140, 90. Los otros 50 los compra Arturo Santana, aquel. Martí y esa gente. Exacto, que son independientes, ¿verdad? Lo compran en diferentes mercados. Donde aparezca. O sea, que no tiene un compromiso con Venezuela. ¿Y dónde aparecen, Arturo? Por ahí hay unos barcos dando vueltas por el Caribe que te dice, óyeme, yo tengo aquí
2 millones de galones de gasolina, lo quiere. Y más Pero eso viene de Venezuela por la izquierda o de los países de árabes. todas partes. De todas De partes. todas partes. No investigue, de todas partes. Eso Ya. viene de Rusia. Podrían ser hasta del Estado Islámico. Oye, de todas partes. De De todas Irak. partes. De Y Irán. ahora más que nunca, Irak. porque los americanos están Ya produciendo. robando. Los Estados Unidos siempre producía 3.5 millones de barriles al día. Toda la vida. Siempre. Toda la vida. Ya no pasaba. Por eso era el gran importador de combustible, porque lo que necesita es 10 veces eso de consumo. Entonces, como estrategia política, allá el combustible, el petróleo que estaba en el suelo, dejámoslo ahí por si acaso, y consumir el petróleo del mundo. Esa ha sido la estrategia de los años del siglo pasado. Bueno, como Chávez comenzó a decir, mira, nos toca vender mi petróleo, mira esto, y el petróleo se convirtió en algo estratégico. Entonces, se comenzó a dar facilidad para que comiencen a buscar petróleo ya en Estados Unidos. Y para no ser muy largo el cuento, te digo que en los últimos 5 años, de 3,5 millones de barriles al día, hoy está produciendo casi 10 millones de barriles al día. Y ese es uno de los motivos por el cual el precio está cayendo a nivel mundial, porque están inundando el mercado. Pregunta, ¿tiene interés Estados Unidos en que baje para que su petróleo sea comercializable? Mira, eso tiene su beneficio geopolítico, ¿verdad? Desde el punto de vista geopolítico tiene su beneficio, que no vamos a entrar en eso. Pero desde el punto de vista económico, no le conviene mucho que baje de $70 el barril a los americanos. ¿Por qué? Porque solamente en Texas, y por ese lado por ahí, tú tienes 200 pequeños productores que están endeudados con la banca. Ajá. Y han cogido más cuarto que el caray prestado para buscar Y petróleo. allá hay pequeños productores de petróleo. 200, solamente un pedacito de Texas por ahí. Tú te encuentras con 200 pequeños productores, con 200 nombres diferentes. Porque te digo que en los últimos años han dado muchas concesiones. Entonces 70 es el punto de equilibrio de ellos. Para los nuevos investigadores, los nuevos productores, que tienen obviamente una inversión muy fuerte inicial. Aquellos productores viejos como Arabia Saudita, por ejemplo, soportan un petróleo de $10 el barril y no hay problema. O sea, Arabia Saudita, el costo de extraer anda como por 15. Venezuela anda por 40, el costo. Ahora, los nuevos andan en 70, por aquello, por el capital, ¿verdad?, que han tomado prestado. Bueno, volviendo a tu comentario. Primero eso, que te financia independientemente del nivel. Claro que baja el financiamiento. ¿En cuánto está nuestra deuda con Venezuela? Ahora mismo 4.100 millones de dólares. Esa es la deuda con Venezuela. Ellos lo que negociaron es la que ya está emitida, no la que es para futuro, ¿verdad? Ese otro punto. No hay nada oficial. Además, yo te digo a ti que no han hecho nada. Aparentemente, es que hay muchas informaciones, muchos rumores. Una versión que hay es que esto es triangular. Es el gobierno dominicano que la está comprando. Es una versión, pero nada oficial. ¿Por qué? Ayuda, lo que tú decías ahorita. Y no solamente el gobierno dominicano, todos los países del Caribe van a comprar su deuda. Porque parece que Chávez le dijo, ven acá, ayúdenme ahora. Yo lo ayudé a ustedes, como tú dijiste ahorita. Yo lo ayudé cuando el petróleo estaba en 100 a ustedes. Pero ayúdenme en todo ustedes, compren su propia deuda a todo el mundo. Arturo, hay algo que te quiero preguntar. Aparentemente por ahí para que anda lo la cosa. incluya ahí. Eso no es Mira, oficial. Yo una vez tuve un compromiso con el Banco Central que se quedó con una deuda del Exim Bank de nosotros. Cuando nosotros fuimos a recomprar, se negaron a venderla como ellos la tenían en el mercado. Ellos la tenían al 40 en el mercado. Sin embargo, decían, a ti te la vendemos al 100. ¿Por qué los gobiernos pueden comprar su propia deuda? Entonces tienen cuarto, ¿verdad? No, es que es negocio. Si el gobierno, si es verdad eso, porque todo eso son rumores, porque es que no hay informaciones, sería una buena decisión del gobierno de Danilo Medina. Muy buena decisión. Comprarla. Sí, porque tú debes 4.100 millones y tú le dices a Goldman Sachs, porque Goldman Sachs lo que es un intermediario. Mira, Goldman Sachs, yo te voy a hacer una emisión, yo voy a hablar con los senadores y diputados. Emiten bonos. Tú vas a hablar con los senadores y diputados para que haga una emisión de bonos. Como tú me has vendido otro bono, tú sabes que se venden rápido. Vamos a usarte intermediario y yo te voy a dar esos bonos para comprar en 1.650 millones esa deuda. Y ya eso es lo que debe. Y no es mejor pagarlos a los intereses que Venezuela nos prestó que coger bonos al 8. No, todavía es negocio. Recuerde que ahora mismo tú le estás sacando 4.000 millones a la deuda pública total.
y tú lo estás bajando a 1.700 millones. Sí. Y entonces la crítica del Fondo Monetario de que está muy alta la deuda con relación al Producto Interno Bruto. Ya tiene todo otro eso efecto. ya, un efecto tremendo. Te da lo que llaman solvencia. Sí, sí. Entonces, sería un buen negocio. Si es así, yo no estoy diciendo que es así, sencillamente que es un rumor que hay. Si es así, es bueno. Muy buena decisión de Danilo Medina y muy buena decisión de no hablar, de no decirlo públicamente, porque esto se puede parar a nivel internacional si es así, solamente por decirlo. Pero tengo entendido también que no es exclusivo de República Dominicana. Es un poco lo que tú decías. Yo te ayudé, ustedes del Caribe, con Petrocaribe, ayúdenme a mí ahora. Yo les tengo financiado a ustedes 21.000 millones. Déjame decirte que son 21.000 millones. Que le deben los países a Venezuela. Si nosotros debemos 4, Cuba debe como 6. El otro debe 3, 2. Son 21.000 millones, esa es la deuda total. Entonces parece ser, no hay nada oficial, rumores también, de que miren, esos 21.000 millones compran ustedes mismos, se los voy a vender en 6.000 millones. Anda en 6.000, lo que se está hablando. En lugar de 21.000 que ustedes me deben. La tercera parte. Sí, sí. Y es negocio para Venezuela, es negocio para todo el mundo. ¿Por qué es negocio para Venezuela? Porque Venezuela tendría que esperar 25 años para cobrar los 4.000 millones de aquí. O los 21.000 del Caribe. Sí. Al 2%, porque es al 2%, no es al 1%, es al 2%. Mientras que ahora, que necesita el dinero, lo va a recibir uno encima de otro. 6.000 millones. Es un negocio para ellos. Eso se hace unos números. Yo lo hice rápido y es negocio para ellos. Pero también es negocio para nosotros comprarlo. De todo, o sea que es una operación buena para los dos. Y eso caería dentro de lo que es la reciprocidad y el buen vecino y la buena negociación, como tú señalabas. Si es así, Eso fue lo que hizo. si es así, como tú decías. ¿Y la deuda externa de aquí, la pagó Trujillo con un cheque o él hizo alguna operación parecida? Trujillo no pagó nada, eso es mentira. Trujillo lo que cambió deuda externa por deuda interna. Él fue al Banco Reserva, que lo acababa de montar. Sí. Mira, Banco Reserva, tú tienes ahí sabes que el peso era igual al dólar. Sí, 9 Tú millones tienes 9.400.000 dólares. Yo le debo a Estados Unidos. a los tenedores de bonos. Ah, sí. Recuerda que son los bonos del año 1924 de Horacio Vázquez. Sí, sí. Horacio Vázquez, cuando se monta, los americanos, bajo la convención, él firma una nueva convención y le permiten hacer una nueva emisión de bonos para pagar el balance que estaba pendiente De la deuda del 14. desde cuando Lili. Él lo pagó y se quedó con un capital de trabajo. Entonces, esos bonos eran que estaban vigentes todavía en el 1947, Sí. cuando los tenedores de bonos le estaban exigiendo, mira, págamelo. Pero además, el hecho de que estuvieran vigentes le daba vigencia al asunto de la tesorería de aduana. Como no se habían pagado los bonos, y existía una tesorería que la manejaban los americanos en el año 40, Trujillo, bajo Trujillo Hall le dijo, mira, esto no tiene sentido, y los americanos negociaron, salieron de eso. Ahora, él lo que hizo fue que cambió deuda externa por interna. Le dijo, mira, Banco Reserva, hay unos bonos. Ya. A ver, y ya es un asunto local interno. De modo que, desde el punto de vista sector público, Y es cierto la deuda que seguía siendo... ya lo entendí. Tengo dos cosas más. Es cierto que los dominicanos que compraron AES, las acciones del 5% de AES o el 20% de AES, lo hicieron con un préstamo del Banco de Reserva de pesos cambiado a dólares. Hay una deuda del gobierno que estaba en el Banco de Reserva, que la vendieron con un descuento, no se sabe cuándo el descuento, y eso habla muy bien de lo que es la capacidad de pago del gobierno dominicano, porque Sí. la compraron. Sí. No se sabe quién la compró, si fueron extranjeros o dominicanos, esa deuda. También se informa, se dice también extraoficialmente, porque no hay informaciones, de que sucedió lo que tú estás señalando. De que se compró con dinero del Banco de Reserva. Sí, pero con fondos privados. Privado, es decir, de deuda que tenía el gobierno con esos Así es. contratistas. Así es. Otro tema. Pero no hay Dice- esa información extraoficial. Dicen por ahí dentro del grupo de informaciones que hoy la deuda de la CDEE a los generadores llega a 1.000 millones. Sí, un balance. Y Mil están y algo. y están diciendo, no los generadores, están diciendo algunos comentaristas que eso ha llegado a ese monto porque están haciendo una parte de la planta de
carbón con esos dineros dejados de pagar. ¿Eso puede ser cierto? Mira, dos cosas. Primero, es una deuda del gobierno y hasta le conviene a quien le debe porque le pagan intereses. ¿Sabes que los intereses en Estados Unidos están en el suelo? Tú puedes conseguir un financiamiento bueno. Y ¿Tú dices la deuda a los generadores? Sí, eso le pagan buen Pero es que ya ha llegado a cifras que ellos están... No Primero están eso. necesitados porque tienen un negocio muy alto, ¿verdad? Espera, muy redondo. pero recuerda que por allá afuera la tasa de interés está bajita. Y aquí se paga una buena tasa de interés aquí. Había que ver el diferencial. Entonces, ¿por qué ellos están presionando por el Bueno, pago? tú sabes que hay un balance, siempre fue 600, 700 millones. Y se metió en ya 1000. está en 1000. Obviamente, fíjate, mientras sea 700 no te presiona mucho, ¿verdad? Pues son 700 millones. Pero antes 50 era mucho, después 600 era mucho, después 800 y ahora está en 1000. Bueno, entonces, primero, ahora, ¿por qué subió de 700 a 1000? Versión A. Versión A. Tú puedes pensar, hay una inversión ya fuerte del gobierno en la nueva planta de carbón. Sí, ya hay 300 millones. Y no se ha conseguido, el financiamiento El todavía no se ha financiamiento. desembolsado. Una posibilidad es que se ha tomado parte de ese dinero, se haya invertido ahí, esperando el desembolso ahora en diciembre, porque ahora en diciembre el director de la CDE dijo que se va a comenzar ya a formalizar no desembolso, sino el préstamo. De modo que entonces lo que estamos diciendo es que de ahí se tomaría y se repagaría, ¿verdad? Bien. Arturo, viene el 2015. Tú sabes que el 2015 es el último presupuesto que este gobierno va a ejecutar completo. El 2016 lo que va a ejecutar son 5 meses. Es decir, nos quedan 2 puerquitos de Navidad y nos queda presupuesto y medio. ¿Qué tú prevés cómo se van a resolver los 4 grandes problemas que enfrenta un gobierno? 1, presupuesto es impuestos. 2, ahorro en gasto corriente. 3, devaluación de moneda. O 4, de las 4 cosas, de esas 3, ¿cuál tú entiendes que el gobierno va a tener que enfrentar de una... endeudamiento externo. Hay que decirlo, el gobierno ha hecho muy buena gestión en cuanto a la recaudación. Impuestos Internos ha hecho muy buen trabajo y ha recaudado, dado el aparato legal que existe, dado la estructura del código tributario, ha maximizado los ingresos, ha hecho muy buena recaudación. Primero. Segundo, el déficit el gobierno lo ha reducido. Está en 2.5. Y eso, Danilo, parece que se ha preocupado mucho porque no suba de ahí, de 2.5% del PIB. Fíjate que se ha mantenido en el 2000, el año pasado fue 2.5 y este año no va a... Es más, si llega a 2.5 es mucho. A noviembre estaba alrededor de 2.0. Realmente, y eso habla muy bien del manejo. De la finanza. Pero los sueldos, el endeudamiento y sobre todo el subsidio eléctrico, él no lo ha podido resolver. No, porque ya vamos con el asunto ya de la deuda. La deuda sí ha aumentado. 50% se ve en pago de servicios. Sí ha aumentado, pero recuérdate que el año 2012 fue el punto culminante. En el 2012 hubo un déficit de 200 mil millones, pero lo que está registrado son 160 mil millones. Y los otros 40.000. Se pusieron para el 2013 y 2014. O sea, son deudas de Lionel que se están venciendo este año y el año pasado. Se parecen a la deuda de Lili que pagó Trujillo. Igualito, así mismo es. Entonces, eso primero. Segundo, va, para mí, el próximo año, el presupuesto del próximo año, que ya está aprobado, Sí. te habla de un déficit igualito, 2.5% del PIB, 2.6%, idéntico. No hay aumento de impuestos, sino eficiencia en la recaudación, la va a mantener la que tiene actualmente, que es muy eficiente. El gasto no lo va a aumentar. El Fondo Monetario le dijo, no reduzca más el gasto de capital, porque el gasto corriente sí lo ha mantenido subiendo ligeramente, pero el gasto de capital lo ha reducido. Fíjate, por esa razón es que ha podido mantener el déficit en 2.5%, porque ha reducido el gasto de capital. Y eso que aprobaron ayer como un reajuste del presupuesto, ¿qué es, Arturo? Tú sabes que ya a final de año, al comienzo de año se dice, yo te voy a asignar tanto a ti, a tal secretaría, tanto a tal secretaría.
Pero ya a esta altura de juego tú sacas un balance y dices, bueno, yo no llegué al monto que te iba a asignar a ti, pero me pasé allí. Entonces lo tuyo, lo mando para allá, un reajuste. Bien. Un reacomodo. Hablando contigo me da Pero la no aumenta, impresión, como dice la carta del presidente, esto no aumenta el déficit de este año, sí, ni el pero financiamiento. me da la impresión de que estoy hablando con Simón Lizardo, que está como demasiado tranquilo. ¿Tú realmente tienes algunos puntos que estás preocupado con respecto al futuro inmediato económico del país? La deuda. Eso es un problema sumamente serio, pero básicamente por esto. Se habla mucho de la deuda con relación al PIB, pero eso está bien, eso es una estadística. Lo que hay que relacionar es la deuda con lo que tú tienes que pagar todos los meses del servicio de la deuda. Interés y principal, ahí que está el problema. De cada 100 pesos que recauda el gobierno, hay que buscar 44 para pagar deuda. Y la deuda frente al gasto corriente es mucho más. Si el gasto corriente nadie habla de reducir esa nómina oficial, Arturo. Esa nómina se ha permanecido constante en los últimos. Parece que es una política del PLD de mantener la nómina. Pero con ese que se ganan las elecciones. Es correcto, ha sido exitoso por ahí. No tiene ningún impacto la bajada del petróleo en la tarifa eléctrica. Debería bajar la tarifa eléctrica por ese concepto, debería bajar. Entonces, como no baja Está subiendo. lo que debe bajar, entonces, como no baja la tarifa, debe bajar el subsidio del gobierno. Fíjate, el petróleo alto, te aumenta la tarifa, y si no aumenta la tarifa, entonces aumenta el subsidio del gobierno, ¿verdad? Entonces el gobierno no aumenta la tarifa para no buscarse problemas en los barrios. Entonces aumenta el subsidio. Baja el petróleo, entonces tiene que bajar el subsidio del gobierno, que son 44 mil millones programados. Debe bajar a 30, a 35. Y ese porcentaje, por ejemplo, cuando tú compras un galón de la gasolina en 250 pesos y el petróleo se va de 100 a 40, no baja a 100 pesos, ¿por qué? La compra de un galón de gasolina en el mercado internacional tiene dos componentes, que es el precio que tú compras allá afuera y la tasa de cambio. Esos son los dos componentes. Y el impuesto que le pone el gobierno, ¿no es el tercer componente? Incluso baja. Porque hay un ¿Y impuesto. eso es porcentual o por galón? Hay uno que es por galón, por otro es a valoren. Entonces, si baja el valor, tiene que bajar. Si baja el valor de. ¿Y eso no le rompe el muñeco a los ingresos del gobierno? Se reduce de 48 mil millones, que es lo que normalmente se tenía programado, va a bajar. Mucho. Bajaría alrededor de 40 a 40. Y los subsidios de Bonogá y Bonolú y la subsidio de la corporación, 100 millones mensuales, ¿cómo tú lo ves? También se reducen porque el subsidio es en base a un precio. Y si ha bajado el precio, pues baja el subsidio. El mismo subsidio, por ejemplo, al sector de los transportistas, por ejemplo, le dan 8 mil millones. De subsidio que está en el presupuesto a los combustibles, anda como alrededor de 18 mil millones, es el total. Estamos hablando del subsidio por diferentes conceptos. Bueno, pues eso debe bajar con motivo de reducción del precio. Bien, Arturo, vamos a hablar con el político. Supuestamente, si tú no quieres exigirle como partido de oposición a Danilo que persiga a los que crearon todos estos problemas. Dice, no meta preso a Leonel, ni a Félix Bautista, ni nada de esa vaina. Pero entrégame un país en mejores condiciones. Y hay una transición de 1 año en vez de ser de 3 meses. ¿Cómo te gustaría que hiciera las cosas el gobierno para que Hipólito Mejía o Abinader o Miguel Vargas o quien sea reciban un gobierno? Bueno, para que lo reciba Hipólito o Luis Abinader, Miguel no. Dame decirte, el gobierno en materia económica tiene serio reto en estos momentos. Número 1, hay que hacer un pacto político fiscal. Y no se hizo ya. No. Eso no se hizo el fiscal, no el político. No, hay que llegar a un acuerdo. Hay que llegar a un acuerdo de que qué va a pasar con el sector fiscal en los próximos 5 años. Y todos esos pactos, ¿tú entiendes que los políticos deben de participar? No,
sin lo político no funciona. Ya. ¿Por qué? Para evitar aquello de que cuando llegue un gobernante, no importa que sea, Me digan el gobierno anterior. no, y comience a endeudarse Ah, y a ya. caer en déficit. Entonces, ¿tú eres partidario de los presupuestos multianuales? No, con reglas. Reglas donde criminalice a cualquier funcionario. Que se exceda. Sí, que se endeude, porque se endeudan en nombre tuyo, endeudan en Sí, nombre sí. mío, pero no me piden permiso a mí. Entonces, en Chile existe una legislación, en todas partes existe una legislación donde le dice, usted no puede pasarse de aquí, de cierto nivel. Entonces, un pacto político fiscal. ¿Qué más? Segundo, el pacto eléctrico hay que hacerlo. Eso es fundamental. Con los políticos. Tiene que incluirse lo político. Definitivamente, para que se respete el pacto. Si no se respeta, es que no importa el que sube. Narciso Isacón, del presidente de la República, dentro de 2 años, va a tener que respetarlo, porque es un pacto político hecho por la sociedad dominicana. No importa el que sea presidente. Por eso la importancia de que el político participe. Bien. Otra, hay que cambiar la ley de capitalización del Banco Central. En teoría, esa ley ya en el 2016 el Banco Central debió haber estado capitalizado dentro de 1 año y medio. Tú me preguntaste hasta el 2016, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque en teoría el Banco Central no debe tener déficit cuasificado. Pero lo tiene. Un déficit cuasificado de 24.000, 25.000 millones todos los años. Ya debe estar en 300.000, ¿verdad? No, esa es la deuda. Sí. ¿Verdad? Pero damos el déficit que es las operaciones. Tú tienes. Debería estar en cero el próximo año, pero todavía eso va a seguir así para largo. Eso significa que va a seguir descapitalizado. Ya. Entonces no tiene sentido que el gobierno le envíe todos los años 25.000 millones para esos fines, de acuerdo con la ley vigente. La ley lo dice. Hay que enviarle 25.000 millones. Del presupuesto no ha salido ese dinero en los últimos 2 años. Le están enviando 10, 12, 1.000, algo simbólico, por así decirlo. Y el Fondo Monetario dice, el déficit cuasificado existe porque no están cumpliendo con la ley de capitalización. Entonces, eso hay que resolverlo y hacerlo tipo Chile. Chile tuvo en el 1982 una crisis bancaria peor que la nuestra. Y todavía está capitalizando el Banco Central. Del 1982. Entonces, nosotros tenemos que tirar esa capitalización para los próximos 20 años. Cosa que del presupuesto tú le puedes enviar 8.000 millones todos los años. Sea algo simbólico, porque además el Banco Central ya tiene prestigio, credibilidad, y eso es lo que se busca, capitalizarlo. Bien. Para mejorar eso, y ya lo tiene. Bien. Arturo, gracias por estar aquí, no te nos pierdas tanto, ¿verdad? No, yo estoy sujeto a una invitación de ustedes. Lo que pasa es que él es esclavo de su físico y vive, es lo primero que le da el mantenimiento al cuerpo. Gracias, Arturo Martínez Moya, economista. Bien.